Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de K0, la coordenada que les informa, y por supuesto vamos a ver en este podcast, en este capítulo, todo lo que está pasando en la guerra en Medio Oriente. Le vamos a compartir un resumen. Viene durísimo el tema de las consecuencias y los efectos colaterales, porque seguramente habrá recesión económica, ya lo han advertido diversas personas. Vamos a entender qué es una recesión económica, pero sobre todo, lo más importante, te vamos a compartir 5 puntos de lo que tenemos que hacer todos para prevenirnos ante una posible crisis económica. Por si el COVID-19 no nos había dejado en paz, ahora se viene la guerra en Medio Oriente que, de acuerdo a los expertos, puede generar unos problemas. De esta manera, comenzamos. Hicimos un resumen de diferentes fuentes informativas para poder llegar a las conclusiones más concretas y las conclusiones más simples posibles para entender lo que pasa. La guerra entre Israel y Gaza es un conflicto armado que se ha intensificado desde el 7 de octubre, cuando el grupo palestino Hamas lanzó un ataque sorpresa con cohetes en contra de varias comunidades israelíes, esto cerca de la frontera, causando 1,200 muertos y también miles de heridos. Este ataque fue de manera preliminar lo que ha dejado. En aquellos entonces las cifras han incrementado de manera sustancial. Israel respondió con una contraofensiva, es decir, la guerra al parecer no va a traer absolutamente nada bueno. Y también vamos a entender un poco más acerca de las consecuencias que se generan a raíz de las guerras, porque son bastantes, son severas y son verdaderamente dolorosas. Conózcalas. La destrucción y pobreza se encuentran en el primer lugar de las consecuencias, porque las guerras destruyen la infraestructura de servicios básicos, patrimonio cultural y también de recursos naturales. Y por supuesto se genera la pobreza, desempleo y la hambruna. Son algunas de las principales consecuencias de las guerras. La muerte y el sufrimiento es otra, porque las guerras causan millones de víctimas mortales. La guerra crea inestabilidad política, económica y también social en los países afectados. La guerra contribuye al cambio climático y la contaminación ambiental por el uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Al comenzar con un conflicto de este tipo, se ha generado una advertencia económica y es importante conocer los detalles de esto, y aquí se los vamos a compartir, se los vamos a desglosar. Una guerra más amplia en la región podría acabar en recesión mundial. El aumento a los precios del petróleo, y usted lo sabe, que cuando sube el petróleo sube absolutamente todo. Todos los servicios, suben mucho los productos, los alimentos, porque necesitamos de aún el petróleo para la creación de combustibles, para mover a los carros, a los camiones, a los trailers, barcos, trenes, en fin, se necesita para todo. La volatilidad de los mercados financieros, la también depreciación de las monedas emergentes y la menor actividad económica global. Hay que estar preparados ante la posible e inminente llegada de alguna recesión económica. Hay que conocer las formas en las que podemos sortear este tipo de problemática que puede afectar a nuestras familias. Y aquí le vamos a dar las cinco claves para prepararnos ante una posible recesión económica, y le compartimos estos datos. Y tiene que revisar los gastos de su casa y también gastar con más inteligencia su dinero. Tenga mucho cuidado y protéjalo, porque se viene. Es muy posible que se venga una recesión económica. Es importante tener un presupuesto que refleje los ingresos y los gastos, y tratar también de reducir o eliminar los gastos innecesarios y superfluos. Usted conoce cuáles son las necesidades de su hogar y haga una lista de eso. No se salga de eso, no gaste más de lo que no en estos tiempos. Prepare un fondo de emergencias, es importante, porque se recomienda tener un ahorro equivalente a 3 o 6 meses de gastos fijos. Pague sus deudas, esto es importantísimo. Si usted debe dinero, es momento de liquidar todo para no tener problemas. Las deudas pueden ser una carga financiera que pueda impedirle ahorrar o invertir. Además, los tipos de intereses, si es que suben, el costo también de su deuda se verá afectado hacia arriba. Así que si tiene deudas, en este momento es importante que las pueda pagar o solventar. Diversifique la entrada de dinero a su bolsillo. Esto es importante. No dependa de una sola fuente de ingresos, sino busque otras formas de generar dinero,
como un trabajo extra, un negocio propio o también una actividad freelance o inversión rentable. Son algunas de las recomendaciones. Adquiera también una perspectiva científica del asunto. Esto es, yo creo que lo más importante de las recomendaciones ante esta advertencia económica. Es importante que no se deje llevar por el pánico o el pesimismo ante una posible recesión económica. Es decir, guardemos la calma, entendamos lo que está sucediendo y estudiemos lo que podemos hacer para mejorar de manera económica nuestro entorno. Así que usted ya lo sabe, está informado. Esto fue Casero, la coordenada que le informa, y por supuesto lo invitamos a participar en todas nuestras redes sociales, incluido el podcast de Spotify. Nos vemos y nos escuchamos